¿Cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Iniciamos esta edición de CNN Prime, día 26 de diciembre, último viernes del año 2025, y damos así inicio a esta revisión de las noticias. Noticias internacionales, noticias nacionales. No por ser el último viernes, nos vamos a quedar sin las informaciones del día. Bueno, CNN Prime que comienza a partir de ahora con los titulares del día. Como un absurdo político y jurídico calificó el ministro del Interior Álvaro Elizalde el anuncio de la oposición de presentar una acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau en rechazo a la denominada Ley de Amarre. En el oficialismo y en la oposición surgieron críticas a la resolución del Partido Comunista que llamó a crear las condiciones para articular un pueblo organizado y movilizado de cara a la futura administración del presidente electo José Antonio Kast. Desde el gobierno afirmaron que toda manifestación ciudadana debe realizarse de forma pacífica. Más de 10 incendios forestales se mantienen en combate en el país, según CONAF. Los 4 siniestros más grandes están ubicados en las regiones de O'Higgins y Maule, donde hay 4 comunas bajo alerta roja. Y en materia internacional, el presidente de Ucrania dijo que planeaba reunirse con Donald Trump el próximo domingo como parte de los esfuerzos por alcanzar un acuerdo que permita el fin del conflicto. Si bien Zelensky advirtió que no podía confirmar que el encuentro concluiría en un acuerdo firme, bueno, sí señaló que intentarían cerrar todo lo posible. Esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Y vamos a iniciar con lo siguiente, porque ya nos estamos preparando para lo que va a ser la temporada estival y, por supuesto, la preocupación está puesta en la seguridad. Y por eso es que ya se comienza a implementar, o hoy día se lanzó el Plan Verano Seguro 2025-2026. Las autoridades estuvieron presentes con Carabineros, quienes entregaron los detalles de cómo va a operar este plan que ya ha estado instaurado en el periodo de verano. Pablo Figueroa nos cuenta más. El verano ya es una realidad, tanto ya sea por fecha y en tanto a la realidad en las calles, porque ya millones de personas comienzan a moverse entre regiones. Y es por eso que el gobierno presentó el Plan Verano Seguro 2025-2026, que busca reforzar la seguridad en los destinos turísticos y zonas de alta afluencia durante el periodo estival, que ya es una realidad. Hemos dispuesto un plan especial para el verano, que hemos trabajado en conjunto con Carabineros y con la Subsecretaría de Turismo, de manera de reflejar en aquellos lugares donde tanto el turismo como la seguridad requieren un refuerzo durante cierto tipo del año, en este caso en el verano. En esta primera etapa, del 28 de diciembre al 28 de enero, estamos desplegando 587 carabineros para los distintos lugares, y en una segunda fase, del 28 de enero al 28 de febrero, 789. Esto considera también la elevación de categoría de determinados cuarteles, también la instalación de garitas o cuarteles móviles en algunos sectores. Así es una realidad que tiene que ver con el resguardo básicamente de la seguridad de las personas, y también se llama a la precaución con respecto a la seguridad y también a los riesgos que tiene que ver el comportamiento humano para prevenir incendios. De hecho, según los estudios de Senapred, solamente en 2025 el 99,7% de los incendios forestales ocurridos en el país tienen que ver con una negligencia humana. Bueno, en este minuto tenemos 3 alertas rojas, ¿ya? 2 de estas corresponden a la región del Maule, ¿ya? Con 2 incendios, uno que es Linares de Perales, que tiene en este minuto 10,5 hectáreas, estamos trabajando con todas nuestras fuerzas. Así es, el calor es tema importante a la hora de la prevención de incendios forestales, pero también es un tema en cuanto a la campaña de verano del Ministerio de Salud, en el cual hay varias precauciones. Siempre mantenerse bien hidratado, estar siempre en cuidado de nuestros adultos mayores, de los niños, de las personas embarazadas, las personas crónicas, porque son las personas más susceptibles a tener alguna afectación por el calor. Asimismo, también usar bloqueador solar, factor 30 o más, media hora antes de salir y después replicárselo cada 2 o 3 horas. Y también
A pesar de que estamos en verano, todos sabemos que hemos tenido un brote estacional de primavera, ya que se ha ido pasando al verano sobre virus respiratorios, por lo cual si las personas están con algún síntoma respiratorio, siempre es utilizar mascarilla ante caso de síntomas, lavarse frecuentemente las manos. Si hay una preocupación y un llamado de alerta a las personas que viajen a las zonas de México, Argentina y Brasil debido al brote de virus dengue, lo cual ha ido al alza en las últimas semanas. Y son destinos bastante frecuentes para los chilenos. Por ejemplo, algunos de los países que están presentando una mayor presencia de la enfermedad son Brasil, México, Colombia y Argentina. Son países también de alta frecuencia y de viaje de los chilenos. Entonces, cuando viajen hacia allá, recuerden utilizar ropa que proteja de las picaduras, utilizar, por ejemplo, mangas largas y pantalones. El dengue es una enfermedad viral que se transmite por medio de la picadura del mosquito Aedes aegyptus. Este mosquito suele vivir y proliferar en lugares donde hay aguas estancadas, como baldes, floreros, bebederos de animales, etc. Diferentes medidas de seguridad y también llamado al autocuidado, una palabra que conocemos desde el 16 de marzo de 2020 y que no debemos olvidar. Bien, estamos en las festividades de fin de año, ya pasó la Navidad y ahora comienzan los cambios y devoluciones de regalos. ¿Es un derecho o es solo una política de cada tienda? Natalia Muñoz nos cuenta las claves y las diferencias entre la boleta y el ticket de cambio. A cambiar. ¿Qué cambiaste? Unas zapatillas. ¿Vinieron a cambiar algo que no les haya gustado o no le quedó para la Navidad? No, el talle. El talle nada más, pero el producto estaba perfecto. Perfecto. Estaba muy lindo. ¿Vienen con la boleta o con el ticket de cambio? Con el ticket de cambio. Voy a cambiar el regalo, ¿te das cuenta? Sí, pero de los 10 que recibí, el único que voy a cambiar. ¿Tiene el ticket de cambio? Lo tengo, mire. Ahí está. Ya es habitual. Después de Navidad viene el conocido día del ticket de cambio. 26 de diciembre, 12 del día y el Mall Costanera Center está vacío. Está bastante concurrido. El regalo venía con el ticket incorporado y nos dio la posibilidad de cambiarlo acá. No, pero excelente. ¿Y sabes la diferencia entre el ticket de cambio y la boleta? Sí. La boleta usualmente viene el precio y es como lo que te asegura que compraste, y el ticket de cambio es para cambiar la prenda en caso de que haya salido fallado o uno la quiera devolver. Más o menos. La principal diferencia es que el ticket de cambio permite solicitar al comercio un producto diferente y es una política comercial voluntaria. No es así la boleta, que es un derecho establecido en la ley del consumidor, que permite cambiar un producto en caso de fallas, es decir, hacer valer la garantía. Y es ahí donde tenemos que tener claro que tenemos que revisar bajo qué condiciones va a operar el ticket de cambio. ¿Qué significa esto? De que no todas las empresas tienen las mismas reglas en su ticket de cambio. A diferencia de los derechos que nacen de la ley, tal como la garantía legal o el derecho de retracto, que sí están regulados y que todas tienen que dar cumplimiento de la misma manera. Y si usted perdió la boleta, también hay alternativas, ya que actualmente con la cédula de identidad se puede recuperar. Eso sí, una vez que se emite el ticket de cambio, las condiciones se deben respetar. Y en caso de las compras por internet, los consumidores tienen los mismos derechos que una transacción presencial. ¿Cuáles son? Le devuelvan el producto si este está malo, a que le devuelvan el dinero o se lo sustituyan por otro producto en buen estado. Esos son los derechos de las personas que tiene la ley, que durante 6 meses pueden hacer efectivo. Podemos retractarnos cuando estamos dentro de las hipótesis que establece la Ley de Protección al Consumidor, es decir, cuando compramos a distancia o bien compramos presencialmente en la tienda, pero por internet. Fuera de esas situaciones, el proveedor, si es que nos ofrece el ticket de cambio, una vez ofrecido, se hace absolutamente obligatorio que cumpla esas condiciones. Además, si la compra se realizó por internet, es ley el derecho a retracto. Es decir, desde que me llega el producto, son 10 días de corrido para arrepentirse y recibir la devolución total del dinero. Las marcas tienen que entregar la mayor facilidad posible para resolver los problemas que sus consumidores tienen. Si el consumidor está decidido a devolver, forzarlo a cambiar obviamente va friccionando la relación de largo plazo, que es lo que las marcas realmente tienen que conseguir. Aquí lo que la postventa consigue son justamente esa relación de largo plazo y la recompra que hace que finalmente
el canal de comercio electrónico sea rentable. La principal recomendación es guardar la boleta y o ticket de cambio, ya que si el producto presenta fallas de fabricación o no cumple con las características ofrecidas, el consumidor puede hacer uso de la garantía legal, optando por la reparación gratuita, cambio o la devolución del dinero. Cambiemos de tema, vamos a entrar a la arena política. Continúa la polémica por las acusaciones de amarres de funcionarios en la ley de reajuste del sector público. Ahora, los diputados de la Unión Demócrata Independiente anunciaron una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda Nicolás Grau. El libelo acusatorio sería ingresado en marzo al Congreso. Francisca Cárdenas nos cuenta los detalles. Eso transgrede lo que establece la Constitución, no cumple con los fundamentos para presentar una acusación constitucional. Reacción de La Moneda ante lo que podría ser la 10ª acusación constitucional en contra de un ministro de la actual administración, el titular de Hacienda Nicolás Grau. Y es que parlamentarios de la UDI ahora advierten que ingresarán un nuevo libelo acusatorio si se llega a aprobar la polémica norma que establece nuevas exigencias para el despido de funcionarios públicos a contrata. Vamos a hacer todo lo posible por evitar que eso se convierta en ley. Vamos a llamar a votar en contra de esa parte de la ley de reajuste. Vamos también a ocupar todas las herramientas legales que tengamos. También está sobre la mesa, por supuesto, una acusación constitucional al ministro Grau. La UDI no encuentra nada mejor que iniciar un nuevo periodo de gobierno con acusaciones constitucionales que no tienen sustento más que continuar con un triste espectáculo político del cual el país ya no necesita. Anuncio que se produjo luego de que el Ejecutivo confirmara que ingresará la iniciativa al Congreso dentro de la ley de reajuste que establece la obligatoriedad de fundar con criterios legales, objetivos y acreditables las razones de despido de funcionarios. Una idea que no solo desató críticas en la oposición, sino que también en el socialismo democrático. Yo no comparto la norma propuesta respecto a los funcionarios públicos, pero una cosa muy distinta es que la derecha nuevamente aproveche la contingencia para llevarnos a un escenario de confrontación. Es un tremendo error del gobierno tratar de modificar el estatuto administrativo de contrabando en la tramitación de la ley que reajusta los sueldos del sector público. Me parece que es un grave error, tanto de forma como de fondo. En La Moneda intentan explicar la norma en medio de los cuestionamientos del oficialismo, donde incluso algunos califican el ingreso del protocolo como un error del gobierno en medio de esfuerzos por sacar adelante otros proyectos que llevan meses estancados en el Congreso. Los funcionarios que ingresaron a trabajar en el gobierno en cargos de confianza por adherir al programa del presidente Boric, todos ellos cesan en sus funciones el 11 de marzo. Y esto significa que las nuevas autoridades podrán designar sus equipos de confianza para llevar adelante el trabajo correspondiente. Pero es absurdo, jurídica y políticamente, que se utilice una amenaza de acusación constitucional respecto de un proyecto de ley. Hay quienes en el oficialismo acusan que el anuncio de una nueva acusación por parte de la UDI sería una estrategia para mantener el tema de los denominados amarres en el debate público. Lo que se está hablando en la enmienda del gobierno es más bien de evitar desvinculaciones arbitrarias, evitar que se diga solo por necesidad de servicio y no haya una razón. Eso es lo que se pide expresar. Ahora, esto hay que discutirlo en el Congreso. Desde la oposición buscarían apoyos una vez se retome el trabajo legislativo en marzo, teniendo en cuenta además la nueva conformación de fuerzas en el Congreso, donde el PDG tendrá un rol clave en las futuras votaciones, con 14 parlamentarios electos. Esta decisión envía una pésima señal a la ciudadanía y socava la confianza en las instituciones. Como PDG evaluaremos en su mérito una eventual acusación constitucional en contra del ministro Grau, que es el responsable directo en esta normativa. Durante toda la actual administración, la oposición no ha logrado aprobar ninguna de las 7 acusaciones presentadas contra ministros o exministros. Sigamos avanzando en las noticias. Una operación a la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, ha generado intensos cuestionamientos por un eventual trato preferente y por la alteración del orden habitual de las intervenciones quirúrgicas. En concreto, el martes 23 de diciembre llegó hasta el Hospital Salvador, en Providencia, la madre de la ministra de Salud tras sufrir una fractura de cadera izquierda.
Si bien en un comienzo fue incorporada al protocolo estándar para este tipo de lesiones, al transcurrir el día se modificó esta instrucción inicial, ya que, según consignó el diario La Tercera, por autorización de la dirección del hospital, se envió a la paciente a la sala de pabellón sin los papeles administrativos y medicamentos correspondientes, lo que implicó cambios en la programación de operaciones del recinto de salud. Desde el Ministerio aseguraron que el tiempo de la operación y atención se explican por tratarse de una cirugía de urgencia. Bien. Y vamos a ir a la primera pausa de esta edición de CNN Prime y a la vuelta seguimos con más informaciones, por supuesto, por las pantallas de CNN Chile. Bien, ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime y vamos a hablar de, las emergencias que están ocurriendo en nuestro país a propósito de los incendios. De acuerdo con información entregada por el director ejecutivo de CONAF a CNN Chile, hoy hay en la actualidad un total de 19 incendios activos en el país, de los cuales 11 ya han sido controlados y 8 se encuentran en combate. Asimismo, se informó que Senapred mantiene en alerta roja a 3 localidades del territorio nacional, 2 en la región del Maule y 1 en la región de O'Higgins. En el caso de la región del Maule, el incendio en el sector Cerro Maule ya ha consumido más de 1000 hectáreas y destruido 2 viviendas. Por otro lado, el incendio en la comuna de Pichidegua, región de O'Higgins, que se mantiene activo y ya ha consumido cerca de 235 hectáreas, con 400 personas evacuadas y 2 viviendas destruidas. En este minuto, en combate, se encuentran 8 incendios, ¿ya? Y también a partir de eso, como controlados, que también es otra acción donde están los incendios activos, pero ya están bajo control, tenemos 11. En este minuto tenemos 3 alertas rojas, ¿ya? 2 de estas corresponden a la región del Maule, ¿ya? Con 2 incendios, uno que es Linares de Perales, que tiene en este minuto de 10,5 hectáreas. También el otro incendio en la región del Maule es Cerro del Maule, ya que este lleva 1.127 hectáreas. Por otro lado, también tenemos otro incendio en la región de O'Higgins, en la comuna de Pichidegua, el incendio Larmahue, ¿ya? Y que ese en este minuto tiene 235 hectáreas. Volvamos a hablar de política, porque división ha generado la invitación que José Antonio Kast le extendió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al cambio de mando que se va a realizar el próximo 11 de marzo. Desde la oposición defienden la decisión, mientras que en el oficialismo hay división sobre la presencia del mandatario salvadoreño. Colomba Ejols con toda la controversia. Como símbolo de la transmisión del poder del mando. Acompañado de toda su familia, de su gabinete pleno y de importantes autoridades internacionales invitadas a la ceremonia, Gabriel Boric asumió como presidente de la República el 11 de marzo de 2022, convirtiéndose en el jefe de Estado número 34 en la historia de Chile. 4 años después, será el propio Boric quien entregue la banda presidencial y la réplica de la piocha de Bernardo O'Higgins a José Antonio Kast, quien ya ha encabezado reuniones con distintos mandatarios de la región y ha adelantado algunas invitaciones para ese día, algo que no agrada a todos. Son bastante preocupantes las señales que ha dado el presidente electo. Primero se reúne con Milei de Argentina y ahora con esta supuesta invitación al presidente Bukele de El Salvador. La verdad es que esta es una persona que viola sistemáticamente los derechos humanos. La verdad es que esto nos genera bastante incertidumbre y también le demuestra a la gente qué es lo que se viene para los próximos 4 años. En torno al viaje de Kast a tanto a Argentina como ahora a Ecuador y la posible invitación al presidente Bukele para que venga a Chile, no me parece cuestionable desde el punto de vista de que lo que está haciendo es abrir relaciones con quienes sostienen más o menos una visión parecida. División que se hace notar al interior del oficialismo y del propio Frente Amplio, luego de que la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Erika Ñanco, señalara que
que Chile es un país que dialoga con todos los gobiernos, pero también tiene una tradición democrática que debe cuidar con firmeza, advirtiendo que invitar a Nayib Bukele no es un gesto neutro, es una señal política, y agregando que el país no puede mirar con admiración modelos autoritarios ni convertirlos en referente. Esto tras conocerse la invitación que el presidente electo extendió al mandatario de El Salvador. Rechazamos las palabras de la diputada del Frente Amplio de querer pautear al presidente José Antonio Kast respecto a la invitación que le hizo al mandatario Bukele al cambio de mando. El presidente Kast tiene todo el derecho y la libertad de invitar a quien estime conveniente, más aún al presidente Bukele, que ha dado pasos importantes en materia de seguridad. En un evento como el cambio de mando presidencial, el presidente tiene la libertad de escoger a sus invitados independiente de opiniones o ideologías de terceros. Una eventual asistencia de Bukele a Chile sería vista como una muestra de cooperación, apertura y diálogo entre diferentes líderes de la región, considerando la lucha incansable que ha tenido Bukele contra el crimen organizado. Una eventual y controvertida visita que deberá ser coordinada por Cancillería y el equipo de José Antonio Kast, desde donde se designó a James Sinclair, exdirector de protocolo durante el primer mandato del expresidente Sebastián Piñera, como encargado del trabajo conjunto. Por regla general, se invita a los países con quien Chile tiene relaciones diplomáticas, y es el país respectivo el que determina quiénes van a ser sus representantes, que puede ser jefes de Estado, jefes de gobierno o eventualmente otras autoridades del respectivo país. En lo que respecta a las invitaciones en particular y a las confirmaciones de asistencia, todavía es muy pronto para tener la información correspondiente. Sin embargo, se espera que los mandatarios alineados con el gobierno entrante, como el presidente de Argentina, Javier Milei, y el jefe de Estado de Ecuador, Daniel Noboa, se hagan presentes en nuestro país el 11 de marzo y presencien in situ la toma de mando de José Antonio Kast. Y si controversia era lo anterior, bueno, esta es una polémica que generó la resolución del Comité Central del Partido Comunista tras la elección presidencial. En 15 páginas, el PC plantea impedir la proyección del próximo gobierno de José Antonio Kast y al mismo tiempo crear las condiciones para articular un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus intereses. Los detalles en el informe de Macarena Román. Atrás quedó la Navidad y también las cordialidades entre el oficialismo y la oposición. Ahora las críticas van directas al Partido Comunista. Es que después de su 10º Comité Central, el PC publicó su resolución tras la elección presidencial. Más allá de las declaraciones, lo que corresponde es que el Partido Comunista siempre respete las reglas de la democracia. Y eso significa, primero, condenar la violencia, segundo, ser una oposición constructiva y tercero, respetar los resultados electorales. Durante los 4 años que estuvieron en el gobierno, no lograron aportar significativamente al país. Y ahora que vuelven a ser oposición, su llamado a movilizar al pueblo parece más bien una estrategia de desestabilización. A través de 15 páginas, el PC plantea la necesidad de impedir la proyección del futuro gobierno de José Antonio Kast, ya que aseguran, entre otras cosas, que profundiza los pilares culturales, económicos e ideológicos que sustentaron la dictadura. Impedir la proyección de ese proyecto implica al mismo tiempo crear en corto plazo, en el horizonte inmediato de los próximos 4 años, todas las condiciones políticas, sociales y culturales para articular a un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus intereses. Ello exige una política de largo aliento orientada a la reconstrucción del tejido social, al fortalecimiento del trabajo en masas y a la construcción de unidad social y política amplia. La organización es parte de la democracia. La movilización no la vamos a hacer solo nosotros, nosotras los comunistas. Es la gente que, por desgracia, y yo quisiera equivocarme, va a ir perdiendo derechos a medida que avance el gobierno encabezado por José Antonio Kast. Pero la resolución de los comunistas no solo generó ruido en la oposición, también en el oficialismo. Esta declaración se lee como incompleta, porque no tiene un llamado expreso a renunciar y condenar anticipadamente cualquier tipo de violencia en manifestaciones. Y lo segundo es bien poco realista, más bien parece una estrategia destinada a evadir su tremenda responsabilidad
en esta derrota política, electoral, pero también cultural que sufrimos frente al candidato de la derecha más conservadora que hemos conocido en nuestro país. En democracia existe libertad de expresión, las personas, los ciudadanos, las ciudadanas tienen legítimo derecho a dar a conocer sus puntos de vista, pero esto siempre tiene que hacerse pacíficamente porque finalmente la democracia la construimos entre todas y todos. No es la única controversia que por estos días rondan al oficialismo. Para el recuerdo quedaron este tipo de imágenes. ¿Qué pasará con el futuro de la coalición? Fue una de las interrogantes más importantes desde que fueron derrotados el pasado 14 de diciembre. Estamos constatando un hecho, y es que el 11 de marzo termina el gobierno del presidente Boric y con eso también termina la coalición que se formó para integrarlo. Creo que lamentablemente el diputado Soto está muy equivocado al creer que rompiendo la coalición de gobierno o dividiendo a la izquierda vamos a avanzar. Por cierto, cada partido tiene que hacer el proceso de autocrítica que le corresponde, pero poniendo por delante el bien del país. Un país que a partir del 11 de marzo del 2026 tendrá un cambio de gobierno y de Congreso, los mismos que ejercerán el poder ejecutivo y legislativo respectivamente. Todo en los próximos 4 años. Estuvimos hablando durante esta edición de CNN Prime sobre la situación de los incendios y vamos a profundizar más respecto de esta situación que se está viviendo en algunas zonas del país con la delegada presidencial subrogante del Maule, Alí Valderrama. ¿Cómo está, delegada? Muy buenas noches. Hola, muy buenas tardes, noche. La verdad es que estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo en el incendio catalogado como Linares de Perales. Una situación bastante compleja se ha vivido en la región en los últimos días. Recordemos que la noche buena, el 24 de diciembre, tuvimos un incendio con importante afectación en la comuna de Maule. Particularmente este incendio Cerro Maule ya en la tarde se dio por controlado. Y lamentablemente a los pocos minutos se activó este foco en Linares de Perales, también en la comuna de Maule, lo que tiene todos los recursos de la región abocados en el control, en poder resguardar las viviendas en ese sector, pero es un incendio que tiene muchas complejidades, sumado también al levantamiento de un viento que es bastante complejo en su comportamiento y que ha proyectado hacia una situación de riesgo que estamos evaluando en estos momentos. Delegada, en ese sentido, según el último reporte de Senapred, esto fue a las 17:41, al menos el informe que está publicado, el incendio de Linares de Perales había abarcado ya cerca de 3 hectáreas. ¿Cuánto es lo que ya tienen dimensionado ustedes como equipos responsables también del monitoreo de la emergencia? Bueno, el último registro, un balance que se realizó hace menos de 20 minutos, al cabo de 3 horas ya se han consumido 120 hectáreas en el sector. Por eso le mencioné esta situación que es muy dinámica en la evaluación y la toma de decisiones. Nosotros ahora aproximadamente a las 21:30 horas vamos a realizar un CORID para evaluar la situación, las implicancias que tiene también la situación tan compleja que ocurre con estos incendios que son tardíos en el tiempo y que implican que la capacidad de vuelo de las aeronaves se cierra a las 21 horas, por lo tanto va a ser una noche muy compleja en el sector, por eso es que nos estamos todos dirigiendo hacia la zona para poder tomar las decisiones en resguardo de la vida de las personas y poder acompañar a esta comunidad que ya ha estado golpeada, la comuna de Maule, por el incendio que ocurrió en Nochebuena. Sí. Y esta situación va a ser compleja en las próximas horas y por eso agradezco mucho el contacto para que también las personas de la región, de la comuna de Talca, las comunas vecinas, estén al tanto y brinden el apoyo a aquellas personas que lamentablemente en este momento están en riesgo y con una preocupación hacia sus familiares y a sus amigos que viven en la zona. El Ministerio Público anunció que se detuvo a una persona que habría estado realizando incendios en la región. ¿Qué se sabe respecto de ello? Y aparejado a la pregunta, delegada, me imagino que en representación del gobierno, la delegación presidencial se va a querellar en contra de esta persona también, ¿o no? Bueno, efectivamente, durante la mañana se reportó esta denuncia ciudadana donde se ve a este sujeto manipulando un encendedor en un sector donde había mucho material vegetal seco. De inmediato se denuncia, Carabineros lo toma detenido a esta persona
quien tiene además, de acuerdo al registro, antecedentes relacionados con la generación de fuego en otros momentos, tiene antecedentes relacionados con ello. Por ello es que la Fiscalía ha determinado la sanción que usted menciona, y por sobre todo nosotros como gobierno nos hacemos parte de las acciones legales pertinentes, pues aquí se ha puesto en riesgo la vida de las personas y también la infraestructura privada. Por lo tanto, es una situación de preocupación, y recordar también que cuando se está detrás de la generación de un incendio y la situación particular que tenemos como región del Maule, que desde el 1 de noviembre hay una suspensión de quemas agrícolas, en donde cada uno de esos fuegos se cataloga como un incendio, hay una sanción penal detrás de las personas que generan estos fuegos y que ponen en riesgo a nuestras familias. Delegada, ¿qué se sabe de esta persona? Porque claro, los detalles que usted menciona es que este sujeto estaba manipulando un encendedor, pero él estaba ¿en qué? ¿En qué situación? ¿Estaba intentando encender un cigarro? ¿Estaba intentando hacer una quema agrícola? ¿Cuál es en qué contexto es que es denunciado y posteriormente detenido? La denuncia que se ingresa es que se ve a esta persona manipulando el encendedor en las proximidades donde hay material vegetal seco. Eso es lo que se maneja, y sumado a los antecedentes que esta persona tiene, y por eso se toma la sanción de dejarlo en resguardo, entendiendo que pudiese tener alguna implicancia. Ahora, no hay una flagrancia que se haya visto esta persona involucrada en el hecho en particular de la generación del incendio de Cerro Maule. Sin embargo, al encontrarse en las inmediaciones, por eso es que los vecinos reaccionan denunciando este hecho, y particularmente es importante que la denuncia de las vecinas y vecinos sea tomada en cuenta, pues son ellos los que conocen los sectores, y es importantísimo contar con esos antecedentes, para establecer las sanciones correspondientes en caso que se cuente con la información. Por eso es tan importante la denuncia, y recordar que la sanción que establece la ley es pena de cárcel y también sanción monetaria a quienes están detrás de estos hechos. Exactamente. Para entender un poco la situación más bien territorial de ambos incendios, la zona tanto de Cerro Maule como el incendio denominado Linares de Perales, ¿cómo son estos lugares que ya han sido afectados por estos incendios? Estamos hablando de quebradas de cerros, estamos hablando de cerros propiamente tal, terrenos llanos. ¿Cómo es la zona? Un poco como para entender, y las personas que no conocen ese lugar. Bueno, la descripción geográfica del sector es que se establece dentro de una zona de transición que, si bien forma parte del Valle Central, también en esta zona de la comuna de Maule hay varios cerros pequeños que tienen quebradas, pero también tienen particularmente un comportamiento de tipo secano, pues hay mucho material vegetal en las laderas, en los cerros, y también considerar que ha habido un proceso intenso de parcelación en esa zona. Por lo tanto, tenemos presencia de loteos, tenemos presencia de cultivos agrícolas, y esa interfaz tan compleja, que es un tanto ligada como a bosque, agricultura, y ese material vegetal seco que está disponible en este momento es el que nos complica en cuanto a que se encuentra con una baja contenido de humedad, está muy seco, sumado también a la presencia de vientos durante toda la jornada, lo que implica que cualquier foco de fuego, pequeño fuego, digamos, sí, termina siendo lamentablemente un incendio con las situaciones que ustedes han visto. O sea, particularmente el incendio que ahora tenemos activo, que es el de Linares de Perales, en 3 horas ya se han combustionado 120 hectáreas. Por suerte ya no están en riesgo las viviendas, según nos informan. Todo esto es muy dinámico, pero aún así continúa una proyección hacia un sector que nos preocupa, y por ello es que estamos tomando los resguardos y realizando estos CORI y estas reuniones de coordinación. Basado en la premisa de que los incendios en su 99,99% están generados a causa del hombre o de las personas, ¿ustedes tienen el indicio de que estos incendios comenzaron de esta manera? ¿Comenzaron por algún tipo de acción de algún sujeto, alguna persona que haya hecho algún hecho delictual de esta característica? Bueno, de acuerdo a la estadística que maneja CONAF, el 99.7% de los incendios son causados por una causa humana, una acción ya sea de descuido o de intencionalidad. Por eso es que el llamado a la comunidad es a sumarse como agentes de prevención, a no utilizar el fuego. Recordar que esta prohibición de quema agrícola implica que toda quema o todo fuego se considera un incendio,
pero particularmente en lo que respecta a la intencionalidad, a las causas que están detrás, cada uno de estos incendios tiene que ser investigado y analizado por la autoridad que establece la sanción, pero existe toda una coordinación con todos los estamentos relacionados con la emergencia, y por ello es que en las primeras horas de ocurrido un incendio se trabaja muy coordinado con Carabineros de Chile, con PDI, para que vayan al lugar, para que recaben las declaraciones y los antecedentes que den paso luego a poder aclarar cuál fue la causal que generó el incendio. Delegada, dentro del informe que yo le mencionaba al comienzo respecto de lo que mantiene en línea Senapred mediante el monitoreo de la alerta roja, señala que hay 2 viviendas siniestradas en el sector Santa Rosa, esto en el incendio ocurrido en Cerro Maule. Si bien son segundas viviendas, pero ¿habría mayor también afectación a otras viviendas posiblemente en ambos incendios que están hoy día bajo la atenta mirada? Bueno, recordar que el incendio de Cerro Maule ya se encuentra en una situación de contenido, ya no hay fuego activo, ni tampoco avance en ese fuego, se estaba trabajando en lograr liquidar los puntos que estaban activos. Ahora, independiente del incendio que ocurre ahora, que es en otro sector, que si bien pertenece a la comuna de Maule, es en otra zona, en donde hasta el momento no tenemos registro de afectación. Sin embargo, lo complejo de estos incendios que, como mencionaba, tienen un rápido avance debido a la componente de viento que tienen, a la cantidad de combustible disponible, y por ello es que estamos haciendo las evaluaciones y las proyecciones. En este momento no puedo entregar antecedentes más concretos de lo que está ocurriendo porque esto está muy dinámico. Pero es importante que la comunidad aledaña esté al tanto de las recomendaciones. Les pedimos que estén atentos a la comunicación oficial a través de las radios locales, a través también de la televisión, como el caso de ustedes, porque a través de ustedes va a salir cualquier comunicación de riesgo, sumado también a si se emite una alerta SAE. Aquí lo importante es que la decisión que toman las autoridades va en atención al resguardo de la vida de las personas. Y en ese sentido les pedimos tomar en consideración esos antecedentes para que tomen una decisión que no los ponga en riesgo ante esta situación tan lamentable y de tan difícil control como han sido los incendios estos últimos días en la región del Maule. Por último, preguntándole respecto del trabajo que se ha hecho en torno a esta emergencia. Usted me mencionaba que los equipos se han desplegado tanto por tierra como también por aire, delegada. Y lo otro que le quiero aparejar también como pregunta, ¿la mensajería SAE ha funcionado de forma correcta? Es decir, cuando se ha solicitado, por ejemplo, evacuación de las comunidades, ¿se ha hecho efectiva esa evacuación de forma voluntaria y no a la fuerza como ha ocurrido en otras ocasiones? Bueno, la solicitud de evacuar, la verdad es que es ideal cuando está respaldada con una alerta SAE, como hemos trabajado, porque llega a gran parte de la comunidad y viene también con un mensaje específico o cuáles son los sectores que tienen que ser evacuados. Sin embargo, es complejo cuando se logre el momento de la evacuación porque... Esperemos un segundo. Sí, vamos a esperar un segundo porque la delegada está ahí recibiendo alguna información respecto de las emergencias ahí que están ocurriendo, sobre todo en su región, en la región del Maule. Ya recordamos que hay ya uno de los incendios más complejos es el de Cerro Maule, se estaría controlado, pero no así la situación de Linares de Perales, que ese se mantiene activo y, por supuesto, también mantiene la atenta mirada de las autoridades. Delegada, usted me respondía respecto de la emergencia misma, del trabajo que se está haciendo tanto por aire como por tierra, y también lo otro que tiene que ver con la mensajería SAE y las evacuaciones. ¿Estas se han llevado adelante de forma correcta o no? Sí, la alerta SAE, recordar que se emite para poder comunicar a la ciudadanía de forma rápida los sectores a evacuar. Cada una de estas alertas SAE lleva un mensaje especificando el sector que tiene que ser evacuado, sí. Y se emiten siempre 3 alertas, de forma de que a la mayor cantidad de personas les llegue este mensaje. Sin embargo, aquí es importante que también se comprenda que como se emite la alerta SAE es en base a las antenas satelitales o las antenas telefónicas. Por lo tanto, generalmente la alerta SAE llega a más personas de las que tienen que evacuar. Por eso se incluye este mensaje. El llamado a la comunidad es a obedecer esa indicación. Se establece en este mensaje cuáles son los sectores a evacuar,
porque si bien contamos con todos los recursos disponibles de la región atacando este incendio, aquí están todas las aeronaves de CONAF que consideran aviones cisterna, aviones tanqueros, helicópteros, brigadas helitransportadas, más 9 brigadas en terreno, más todo el personal de bomberos de la comuna de Maule y el refuerzo que está realizando en este momento Bomberos Talca y las activaciones posteriores que se van a estar realizando de los otros cuerpos de bomberos que entiendo que estarían llegando también algunos de Pelarco, de Río Claro, todos ellos en atención a la situación que ahí está ocurriendo. Por eso es que les pedimos a obedecer la indicación de la evacuación en caso de que reciban este mensaje, porque este mensaje se emite tomando en consideración todos esos riesgos. Aquí lo importante es que el cuidado a la vida es el primer valor que tenemos que cuidar y posteriormente viene lo otro. Sabemos que estos incendios lamentablemente no tienen límites comunales ni regionales, sino que avanzan y tristemente en este momento estamos en una situación muy compleja y por eso es que le pedimos la colaboración a la comunidad a tomar en consideración la evacuación y en el caso de que alguna persona se niegue, la verdad es que tenemos la atribución legal que no nos gusta utilizar para que Carabineros de Chile retiren a la persona de ese lugar, pues el primer valor que tenemos que cuidar es la vida. Así es. Por último, delegada, me queda muy poquito tiempo, pero tengo que preguntarle, personas lesionadas, personas con algún tipo de afectación mayor, brigadistas, bomberos que hayan resultado con algún tipo de consecuencia producto del trabajo que se ha realizado durante esta jornada. Hasta el momento no tenemos ninguna afectación en personas ni en los equipos. Sin embargo, como les digo, todo está siendo muy dinámico y en este momento la voracidad del incendio está focalizada en la cantidad de combustible que hay en el sector y el viento que lamentablemente no baja. Por lo tanto, por eso es que en las próximas horas vamos a realizar esta reunión COVID de evaluación, de prognosis, pero tener en consideración que durante la noche se va a continuar trabajando en el sector con apoyo de bomberos, con brigadas vespertinas y nocturnas de CONAF, y por eso es que le pedimos la contribución a las personas de que en caso de que les llegue la alerta SAE, la obedezcan y cuiden su vida. Aquí lo importante es cuidar la vida. Así es, gran mensaje el último. Delegada presidencial, subrogante de la región del Maule, Alí Valderrama, muchísimas gracias por esta conversación y vamos a estar, por supuesto, muy al pendiente de lo que está ocurriendo en la emergencia y en la región del Maule y en varias regiones de nuestro país. Que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Sigamos avanzando con las noticias. Ya son 8 días de audiencia en la formalización del caso Operación Apocalipsis, pero aún faltarían un par de días más para que el tribunal pueda resolver las medidas cautelares de más de 60 imputados. Las defensas han cuestionado la investigación, indicando que se sustenta solamente en la declaración de uno de los indagados. El informe es de Miguel Ángel Araya. No están pagando justo por pecadores. Gracias. Así respondía Fiscalía a las críticas esbozadas por algunos de los abogados defensores de los más de 60 imputados que siguen esperando que se decrete una medida cautelar en su contra en el marco de la formalización del caso Operación Apocalipsis. Este viernes se concretó la 8ª jornada de audiencia en la que los abogados defensores privados continuaron con sus alegatos, deslizando críticas a la investigación del Ministerio Público, que a su juicio estaría basada en una única declaración de uno de los imputados. Que solamente existen transferencias, no existe un día, una hora, o que se posicione georreferencialmente o se geolocalice al cohechante con el cohechado, y en ese sentido es de manera evidente y palmaria de que no existen los elementos suficientes que se necesitan para poder acreditar un delito. Claramente han caído aquí justos por pecadores, pero el blanco investigativo acá es desbaratar la corrupción en gendarmería propiamente tal, y ese es el blanco investigativo. Las declaraciones que puede haber dado esta persona no tienen mayor injerencia con mi representada, porque mi representada, como bien señalé, forma parte del grupo minoritario de este universo de imputados que son los famosos civiles que les llaman. Sin embargo, desde el ente persecutor sostuvieron que la indagatoria cuenta con material probatorio suficiente para sustentar las imputaciones, más allá de la declaración de una sola persona.
Este es un trabajo que no solamente da cuenta de que un gendarme nos dijo lo que había pasado, esto es un análisis que nosotros hicimos a través de un análisis muy acucioso, muy científico, la verdad, y de muchos antecedentes que nos permitió, digamos, darnos cuenta de esta dinámica. Entre las líneas argumentales esgrimidas por las defensas, se intentó establecer que el llamado servicio de manilleros no sería un acto ilegal, sino que se ampara en el marco de la reglamentación penitenciaria, sosteniendo que los delitos imputados no existen y que vendrían a ser más bien faltas administrativas. Y ella ofrecía este servicio de enrolarse por terceras personas y cobraba entre 15 o 25 hasta 30.000 pesos por cada encomienda. ¿Es delito enrolarse para ingresar encomiendas por un tercero? Y la respuesta es no, su señoría. Y entonces, su señoría, si la señora Náyade se enroló por 20 o 30, que es del caso, 25 internos en este caso respecto a Santiago 1, no constituye un delito, sino más bien una sanción administrativa que puede ser quizás la aplicación de una multa o el no ingreso por un determinado periodo de tiempo al penal. Si bien ya son varios los abogados que han expuesto sus teorías del caso buscando evitar la prisión preventiva de sus representados, cerca de 20 se han allanado a la solicitud de Fiscalía, es decir, aceptar sin discusión la medida cautelar solicitada. Nosotros tenemos obligación de objetividad, ¿no es verdad? Si nosotros tuviéramos un atisbo de que hay una persona que está injustamente formalizada, o no lo hubiéramos formalizado, yo descarto absolutamente todos los antecedentes que nosotros hemos presentado justifican las decisiones de, primero, las órdenes de detención. No se olviden que estas personas llegan a esta audiencia con órdenes de detención, en su gran mayoría. La audiencia se retomará mañana sábado, siendo el turno de la Defensoría Penal Pública. Posteriormente se dará paso a las llamadas réplicas para todos los intervinientes y ya entre domingo y lunes se espera que el juez Francisco Ramos decrete las medidas cautelares para los más de 60 imputados que esperan una decisión. Mire, ponga atención a lo siguiente, porque el rápido envejecimiento de la población representa un desafío para los países y especialmente para el nuestro, para Chile. ¿Cómo enfrentarlo de manera sostenible? Algunos expertos plantearon sus alternativas y las contamos en el siguiente informe. En Chile, el envejecimiento se acelera. Según el último censo, 1 de cada 7 chilenos tiene más de 65 años. Una estadística que posiciona a nuestro país como el segundo más envejecido de Latinoamérica, solo detrás de Uruguay. Realidad que fue analizada por expertos en un encuentro organizado por L'Oréal Group Chile, en donde se abordó el cómo el país se debe preparar para una sociedad que vivirá más y los nuevos estándares de bienestar. Nosotros estamos pensando en un mundo donde la sociedad va a vivir muchos más años y lo que buscamos es que cada persona se pueda expresar y que pueda vivir los años que va a vivir, porque no se trata de vivir más años, se trata de vivirlos mejor, con autoestima, con empoderamiento. Un cambio de paradigma que requiere de una forma distinta de mirar y entender lo que significa prolongar la vida. Desafío que requiere de medidas que se adapten a estos nuevos tiempos. ¿Y qué cosa hay que hacer? Abrir los espacios en la sociedad para que las personas mayores puedan seguir más íntegras, participando, también preocuparse de tener una buena salud y eso finalmente genera que una sociedad que envejece pueda generar beneficios para todos los actores sociales. Por eso es tan importante tomar medidas públicas, políticas, sociales, etcétera, para poder tener una vejez mejor. Y además, y eso es re importante, además que las personas tengan autonomía y vivan mejor, es más barato para el Estado. Es por esta razón que varios expertos han coincidido en la importancia de abordar este tema con la seriedad que requiere y entregando una visión que conjugue el envejecimiento con la sostenibilidad. Si el Estado o la sociedad no colabora y el envejecimiento no hay medidas claras, bueno, no hay sostenibilidad y por lo tanto como el mundo envejece y Chile está envejeciendo rápidamente, no vamos a ser un país competente. Es un desafío que nos involucra a todos, aquí nadie queda fuera de poder generar las mejores condiciones para que las personas mayores vivan mejor y también para que nos preparemos desde muy jóvenes en entender de que si queremos vivir más años con buena calidad de vida tenemos que partir construyéndolo con mucho tiempo. El Estado, los privados, las organizaciones civiles deben readaptarse rápidamente para aprovechar estas nuevas condiciones que tiene nuestra sociedad, nuestro país. Envejecimiento de la población que se ha convertido en uno de los grandes desafíos del siglo XXI, un fenómeno que trae amenazas y oportunidades y sobre el cual existe consenso, debe abordarse de manera transversal y multidimensional.
Hola, ¿cómo están? Es momento de revisar las noticias internacionales. Partiendo con declaraciones que entregaba durante esta jornada el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien ya plantea que el próximo día domingo se va a reunir con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En medio de lo que existe por estas horas son las expectativas de qué se podría anunciar eventualmente de una reunión de estas características. Bueno, lo señalaba durante esta jornada Zelensky. Va a ser el próximo día domingo, donde debería encontrarse con su homólogo estadounidense en Florida. Esta sería la quinta reunión entre ambos durante este 2025 y como parte, por cierto, de los esfuerzos para poner fin a la guerra. Ojo con las expectativas, porque Zelensky señalaba más temprano ante la prensa que él no podía afirmar que esta reunión eventualmente culmine con un acuerdo firme que permita el fin de las hostilidades entre Rusia y Ucrania, pero dijo que ambas partes intentarían al menos finalizar todo lo posible. Lo cierto es que actualmente hay un plan de 20 puntos sobre la mesa. Zelensky señalaba, sin ir más lejos, que está listo al 90%. Y todo esto cuando Zelensky ha ofrecido un acuerdo en los temas más complejos, pero no está claro si esas concesiones satisfacen o no al Kremlin, teniendo en cuenta por lo demás, y que lo hemos escuchado en otras oportunidades de Rusia, algunas exigencias: que Ucrania abandone su plan de ingresar a la OTAN y que el ejército ucraniano se retire por completo del Donbass, mientras Kiev está buscando garantías de seguridad de sus aliados al ritmo, o al menos en algo parecido más bien a lo que plantea uno de los artículos de la Carta de la OTAN, que ante una agresión el resto de las naciones miembros precisamente tienen que responder e ir en ayuda, por cierto, de esa nación agredida. Algo parecido a eso estaría buscando entonces Ucrania ante la línea roja que ha establecido Rusia de que Ucrania no integre las filas de la alianza militar. Vamos a quedar al pendiente sin duda de lo que va a ocurrir durante este fin de semana con esa eventual reunión que anunciaba durante esta jornada el presidente de Ucrania. Nos vamos hasta Estados Unidos. Imágenes impactantes son las que llegan desde California, y esto debido a las inundaciones que se han reportado en estos últimos 3 días. Ya van 3 víctimas fatales, lo señalan así las autoridades. Todos los detalles en el informe que preparó Maximiliano Araya. Mientras se celebraba la Navidad en el resto del mundo, los ciudadanos de San Bernardino, en el estado de California, estaban viviendo una pesadilla. Una tormenta impulsada por un río atmosférico azotó el sur del estado, obligando a evacuar viviendas ante la amenaza constante de inundaciones y flujos de escombros potencialmente mortales. No hemos tenido tormentas como esta, donde he visto casas dañadas, hemos tenido daños en nuestra propiedad. Esto es definitivamente lo peor, incluyendo quedarnos atrapados en una casa y tener las carreteras completamente intransitables. No esperábamos pasar la Navidad encerrados en casa. En algunas zonas montañosas al norte y noroeste de Los Ángeles se registraron entre 100 y 200 milímetros de lluvia, y actualmente el río atmosférico continúa inundando la región. Hasta ahora, al menos 3 personas han muerto por las fuertes tormentas. Vimos mucha lluvia caer, ya casi alcanzamos los 25 centímetros que cayeron en un solo periodo, lo que provocó inundaciones generalizadas en toda la comunidad. Se realizaron varios rescates a lo largo del día. Entre ellos se incluyen rescates acuáticos de vehículos que circulaban por carreteras inundadas. Hubo personas atrapadas en sus casas. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia el miércoles en múltiples condados. La ciudad de Los Ángeles también declaró una emergencia local el miércoles por la noche para garantizar que los departamentos cuenten con los recursos necesarios. Ante la llegada de ríos atmosféricos, lluvias intensas y fuertes vientos, declaró el estado de emergencia en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta para activar las autoridades de emergencia y destinar recursos para mantener la seguridad de nuestras comunidades. Además de las inundaciones, fuertes vientos azotaron el norte de California el miércoles, incluyendo el área de la bahía, donde se registraron ráfagas de viento de hasta 173 kilómetros por hora. Más de 60,000 personas en el norte de California se quedaron sin electricidad la noche del jueves, mientras que el estado registró alrededor de 70,000 cortes en total.
Fue una locura, se nos fue la luz a las 5:30 de la mañana. Todos estaban preparados para lo peor. Ayer cubrimos todo, así que estamos listos. Los deslaves, desprendimientos de rocas y flujos de escombros han sido una gran amenaza, especialmente en zonas afectadas por incendios forestales recientes. El suelo quemado en estas áreas no absorbe el agua, convirtiendo la lluvia en corrientes de agua que arrastran lodo y escombros. Todo estaba inundado, era una locura, los autos tenían que parar en medio de lo inundado que estaba. Y bueno, sí, era realmente una locura y un caos. En total, las precipitaciones acumuladas en el sur de California hasta el final de la semana podrían alcanzar entre 100 y 180 milímetros en zonas costeras y valles. Para poner estas cifras en perspectiva, una ciudad como Los Ángeles podría recibir en solo una semana entre 2 meses y casi medio año de lluvia. Y en Brasil, el hijo de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, ha anunciado que su padre lo ha respaldado en sus aspiraciones de ser precandidato presidencial de cara a las elecciones del 2026. Y para eso ha presentado ya ante la prensa esa carta que están viendo ustedes ahí en pantalla, escrita de puño y letra por el ex mandatario brasileño, quien, recordemos, el día de ayer fue operado precisamente de una hernia inguinal bilateral y que por tanto estaba siendo hospitalizado en estos últimos 3 días. Bueno, Flávio Bolsonaro lee esta carta donde está titulada como Carta a los brasileños y en ella se lee parte de lo que les voy a relatar. Ante este escenario de injusticia y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomó la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la presidencia de la República en 2026. Una decisión, señala la carta, consciente, legítima y amparada en el deseo de preservar la representación de aquellos que confiaron en él. Todo esto de cara a las elecciones de 2026. Recordemos que el actual mandatario Lula da Silva está optando a la reelección. Los sondeos lo apuntan al frente sin duda, con 2 dígitos de ventaja sobre otras figuras opositoras, entre ellas el propio Flávio Bolsonaro, senador e hijo mayor del ex mandatario brasileño, que con esto entonces recibe el respaldo de su padre para enfrentarse en esos comicios donde el ex mandatario está inhabilitado hasta 2030 como una de las tantas medidas que se han tomado en su contra en estos últimos años tras lo que fue su periodo precisamente al mando del país sudamericano. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con estas imágenes que llegan desde Nueva York, donde ya se están preparando para la verdadera fiesta que se va a vivir la próxima semana para despedir el 2025 y darle la bienvenida al 2026. Instalado entonces el letrero 2026 en el One Times Square, que sin duda, Felipe, es uno de los puntos más turísticos alrededor del mundo para recibir el año nuevo. Varias novedades, por cierto, allí con este letrero que tiene 594 discos de luz LED, que es una de las novedades porque ahora puede cambiar de color. Antes, desde 1907, se utilizaban las bombillas. Bueno, hay algunas modificaciones tecnológicas de cara también para recibir este nuevo año. Sin lugar a dudas, un momento en el que el año nuevo, al menos en los Estados Unidos, y por qué no decirlo también en el mundo, es la imagen más icónica de las celebraciones de Año Nuevo. Bueno, es lo que va a ocurrir y justamente es lo que se está preparando ahí en Times Square. Sí. Muchísimas gracias, Isabel. Que esté muy bien. Y día viernes en el que, además, bueno, tenemos que dejarlos invitados a que sigan en la sintonía de nuestro canal porque siempre hay noticias que llevarles hasta sus pantallas. Viernes 26 de diciembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.